La puerta de la capilla estaba atascada. Nadie se atrevía a abrirla, aunque desde hacía varios días se percibía un fuerte olor a podredumbre, como si hubieran encerrado un cerdo en el altar y éste se estuviera descomponiendo lentamente. El protopresbítero Bernard, el único de los ministros que aún no había huido, apretaba la manga con el puño y se la llevaba a la cara mientras decía: «Sigue ahí, se está pudriendo y debemos rezar». Pero ya no quedaba nadie rezando. El obispo Renier de Mots murió, según consta en el diario del canónigo Etienne, en la noche del 6 de junio. Murió repentinamente, en una silla, con el cuello hinchado, la lengua azulada y bilis en la barbilla. Se ahogó en pus, anotó Etienne, y la sangre brotó de su oreja como si alguien respirara dentro de su cráneo. La muerte le llegó con fiebre, con gritos, con escupitajos sobre el crucifijo y con el testamento sin cerrar. El problema era que no se podía tocar el cuerpo. La nobleza, los capítulos del sur y los abades occidentales exigieron la autopsia y la confirmación de la naturalidad del fallecimiento, pero el magistrado municipal se negó. Las calles de Aviñón estaban envueltas en rumores de lepra y los panaderos cerraban sus tiendas si alguien estornudaba cerca de la puerta. «No necesitamos una nueva epidemia», dijo el cirujano municipal Lambert, quitándose la capucha en el ayuntamiento, y añadió mirando al señor Broglar: «Que primero lo pinchen con una aguja para asegurarse de que no se hincha». Así que el obispo se quedó en la capilla. No encendieron velas junto al cadáver. No le taparon las fosas nasales. No le vendaron la mandíbula. Lo colocaron con un sudario blanco sobre una lápida fría, como es costumbre, pero al cabo de 2 días ya se le movían los dedos, y no por un milagro, sino por los gases que se habían acumulado en la cavidad abdominal. «Que se quede aquí hasta que llegue la respuesta de Roma», insistió el prior del monasterio de Saint-Julien, pero la respuesta de Roma no llegaba. Al tercer día, el cristal de la vidriera sobre la cabeza del difunto estalló por la presión interior. Al quinto día, los monjes comenzaron a abrir las puertas laterales para disipar de alguna manera el miasma cadavérico. Al octavo día, una sustancia viscosa y grisácea comenzó a extenderse por el suelo de piedra. Según el informe del escribano, la piel del muerto se desprendió, se rompió en los muslos y los hombros. De la herida no salió sangre, sino un líquido espeso, parecido al vino que ha reposado durante 40 años. Una mosca que se posó en la lengua no se desprendió, su pata se había pegado. Es una señal. No solo temían los plebeyos. El archidiácono Bartolomé, que llegó para investigar, permaneció en el edificio durante 13 minutos y después bebió vinagre todo el día, quemó incienso en las manos y juró que había visto cómo se movía la boca del obispo. Más tarde se retractó de estas palabras, pero ya era demasiado tarde. Lo apartaron de la liturgia y se marchó en silencio a Clermont. En secreto, según el testimonio del sirviente más joven, intentaron sacar al difunto por la puerta sur, pero cuando lo levantaron, salió vapor de su vientre. Uno de los portadores se desmayó y el otro dejó caer el cuerpo al suelo. La piel se reventó. Los gusanos se abalanzaron sobre él. Al verlo, el sirviente salió corriendo al patio gritando: «No está muerto, se está cocinando por dentro». El consejo eclesiástico se reunió al día siguiente. Se recomendó dejar el cuerpo hasta que concluyera el periodo necesario de observación post-mortem. Pero la verdadera razón era el miedo. Desde Roma había llegado el rumor de que el obispo participaba en procesiones nocturnas secretas, durante las cuales se vertía grasa humana sobre el cuerpo de un crucificado, y si lo tocaban, caería un rayo. Así lo escribió el arcipreste Joaquín en su informe: «Podrido, pero protegido». Mientras tanto, cundía el pánico en la ciudad. La gente se quejaba del olor,
que se extendía por las calles, penetraba en las casas y se impregnaba en la ropa. Los comerciantes de incienso subieron los precios. Bajo las ventanas de la capilla colocaron cubos con azufre, pero no sirvió de nada. Al 15º día, las paredes se cubrieron de moho pegajoso y alguien garabateó sobre la entrada principal. Las puertas del infierno están abiertas. 23 días después, cuando la piel ya se desprendía de las mejillas, un viejo sirviente llamado Jean-Baptiste suplicó que le dejaran entrar. Estaba sordo, casi ciego, y creía que debía rezar su última oración. Le dejaron entrar. Permaneció dentro 40 minutos. Salió en silencio. Se derrumbó. Y murió 2 días después, con la misma lengua hinchada que el obispo. Después de eso, nadie entró en la capilla. No se enterró el cuerpo. Ninguna iglesia abrió las ventanas que daban a esa calle. Incluso la catedral tapió las aberturas inferiores y ordenó que no se celebrara misa en un radio de 100 pasos. Solo por las noches se oía cómo crujía el suelo dentro del edificio en el que yacía el cadáver en descomposición, y cómo una voz susurraba como una plegaria: «No me toquéis, aún no me he ido». 42 días después de la muerte del obispo Renier de Mozza, las campanas de la iglesia callaron. Al principio se pensó que era una casualidad, que se había atascado una rueda en el viejo mecanismo sobre la torre norte. Pero pronto quedó claro que los campaneros no se atrevían a entrar en el campanario. Afirmaban que todas las noches se oían pasos, como de alguien encadenado, y sonidos como de garras sobre piedra. Uno de ellos, un joven monje llamado Luis, dijo que había visto a través de una tronera cómo se encendía una luz en la ventana de la capilla, amarilla y carnosa, como una hoguera en el interior de un vientre en descomposición. Los informes comenzaron a llegar con mayor frecuencia. Desde el monasterio de San Pablo, situado a 2 manzanas, llegó la noticia de que 3 hermanos habían enfermado. Vómitos, manchas de sangre en el pecho, fiebre. Uno de ellos, el hermano Arno, antes de morir, supuestamente repetía: «Está dentro de las paredes, se está extendiendo, lo respiramos». En la reunión del capítulo se decidió llamar al anatomista más antiguo de Aviñón, el doctor Forán de Lascal. Lo llevaron a medianoche, acompañado por 2 monjes armados y un boticario. Pasó menos de media hora en la capilla. Según sus propias palabras: «No lo abrí. Es imposible». Se deshizo solo. En la cavidad abdominal había intestinos hinchados hasta alcanzar el tamaño de la cabeza de un bebé. El hígado se había derramado sobre la piedra. La piel de las piernas estaba hinchada y vacía, como sacos. Los ojos estaban hundidos y ennegrecidos. Vi movimiento bajo las costillas, y no me atrevo a afirmar que solo fueran gusanos. Esa misma noche, el doctor de la Escala quemó sus guantes y se exilió. Dejó una nota: «No ha muerto, se ha quedado, se ha fundido con las paredes y ahora espera». Los rumores inundaron la ciudad. Se decía que desde el puente de Saint-Benoît, frente a la catedral, se veía por las noches cómo salía humo de las vidrieras de la capilla, que la piedra arenisca de las paredes se había vuelto gris y blanda, como carne, que a una de las monjas que rodeaba el edificio le empezaron a caerse los dientes y a oler mal los oídos. El consejo eclesiástico se reunió por última vez en el 46º día. Presidió el arzobispo Thibault de Fry. Estaba pálido, hablaba en voz baja y estaba sentado, agarrando el crucifijo como si fuera un mango. «Hermanos», dijo, «nos enfrentamos a un terrible presagio. Si es lepra, ya no se puede detener. Si es la peste, es demasiado tarde. Si es una maldición, no se debe perturbar». Se decidió sellar la capilla. Al mediodía la rodearon con tablones, taparon las ventanas y cerraron las puertas con cadenas. Las paredes fueron untadas con una mezcla de cera, mercurio y arcilla. Los monjes dejaron en la entrada un cuenco con sangre de gallo,
3 incensarios y un rollo con cabellos, supuestamente cortados del obispo muerto el día de su consagración. Pero la maldición no desapareció. 3 días después, en el otro extremo de la ciudad, en un refugio para peregrinos, se produjo un incendio. Todo quedó reducido a cenizas, incluidos 14 enfermos, un bebé y la directora. Lo único que quedó fue una nota carbonizada encontrada en la entrada. Él no perdona. En las casas cercanas a la capilla comenzaron a ocurrir sucesos extraños. A los animales les salía espuma por la boca. La gente se quejaba de sueños negros. Un vendedor de incienso gritó en sueños, se cayó por la ventana y se estrelló contra el suelo, apretando contra su pecho un frasco con mirra. En él encontraron larvas. Otro, un boticario de la calle de Lyon, quemó todas sus pertenencias y confesó: me dijo que yo también me pudriría. Le oía cantar salmos desde dentro de las paredes. En el testimonio del escribano Isaac de Nui se dice: el olor penetró en el archivo. La tinta del pergamino se hinchó como si fueran ampollas. Uno de los libros se movió. La palabra veritas comenzó a extenderse por la hoja como pus por un paño. Dejamos de leer. La Iglesia había perdido el control. Incluso los enviados del Papa evitaban el tema. El cardenal de Besançon, que había llegado con el sello para declarar oficialmente al obispo excomulgado, desapareció. Su carruaje fue encontrado a las puertas de la ciudad, vacío, sin rastros de lucha. Solo quedaba una huella exclamativa en el polvo, como si alguien, en el último momento, hubiera echado una mirada atrás y no se hubiera vuelto. La gente empezó a temer la propia palabra obispo. A los niños se les enseñaba a no pronunciar el nombre de Renier. Las procesiones se desviaban del barrio. Y al cabo de 49 días, los monjes tapiaban no solo la capilla, sino también el patio contiguo, cerraban la entrada a la galería y grababan con un cuchillo una sola palabra en todas las entradas: fuera. La ciudad se sumió en el silencio. Se suspendieron los servicios religiosos en la catedral. Ni siquiera los campaneros volvían a tocar. Solo por la noche, cuando soplaba el viento del sur, se oía algo que arañaba en lo profundo del monasterio abandonado, como una uña sobre el mármol, como una lengua sobre unos labios resecos. Al cabo de 50 días, Aviñón parecía sumida en un letargo. No se encendían velas en las iglesias. A las entradas de las casas aparecieron haces de hierba rociados con vinagre. En las ventanas colgaban cruces talladas en tablas de álamo. Ya no se llamaba a los médicos, pues se creía que tocar el cuerpo de un moribundo, aunque fuera por error, acarreaba una maldición. Se decía que el aire se había vuelto más denso, como un líquido saturado de súplicas y miedo. La gente temía respirar cerca de la pared sur de la cátedra, donde se encontraba la capilla, sellada con yeso y cera. Algunos aseguraban haber oído respirar desde el interior de la piedra. Otros decían que las paredes absorbían los sonidos de las oraciones, distorsionándolos hasta convertirlos en un balido inarticulado. El archivero Jean Clermont escribió en su diario: «Su carne debe de ser ahora parte del caliza. No se pudre en el ataúd, sino en la propia ciudad, como un tumor bajo la piel de un santo». En una reunión de la cofradía se propuso sacar el cuerpo, pero para ello era necesario romper los sellos y la maldición. El inquisidor mayor Hugo de Mora se opuso. Declaró: «Lo que ha muerto sin perdón de pecados vive en su muerte. Quien perturbe la descomposición perturbará su alma, y ella ya es ajena». A pesar de ello, 3 sacerdotes, el padre Mathieu, el hermano Simon y el joven vicario Alain, decidieron realizar la autopsia. Por la noche entraron en la capilla, rompiendo la entrada a través del sótano. Por la mañana los encontraron en la cripta. A Mathieu le habían arrancado la piel de la cara. Simón yacía con un crucifijo entre las manos y los dientes rotos. Alain había desaparecido.
En el suelo quedó una huella sangrienta de una mano, cuyos dedos eran más largos que los de un humano y no tenían uñas. En la cripta apareció agua. Olía a carne. El agua salía a la calle y se extendía hacia el puente. Las personas que la pisaban comenzaban a picarse y a algunos se les hinchaban los pies. Un niño que jugaba junto a la puerta cerrada comenzó a llorar y a gritar que alguien llamaba desde debajo de la tierra y que ese alguien no tenía ojos. En el diario del boticario Daniel Montfort se anotó lo siguiente sobre ese día. La sombra de la catedral se ha vuelto más oscura. He comparado. Los demás edificios proyectan sombras normales, pero la catedral parece tallada en barro negro. No hay luz en ella. Ahora es otro tiempo. Las monjas del orfanato comenzaron a tener sueños idénticos. En ellos, según escribió la Madre Superiora Sofía, un anciano sin mandíbula canta salmos en un idioma desconocido y alimenta a los bebés con pus de sus pechos. Estas visiones iban acompañadas de hemorragias y desmayos. Una de las hermanas tuvo que ser atada, ya que intentaba cortarse la lengua repitiendo: «No quiero volver a oír cómo reza». Al cabo de 61 días, una multitud se acercó a la catedral. Algunos traían barriles de aceite, otros antorchas. La gente quería quemar la capilla, pero el arzobispo Tibo se presentó ante ellos con el cráneo de un bebé en sus manos extendidas y dijo: «Que no sea la tierra, sino el cielo quien lo juzgue. No tenemos derecho a interferir en la muerte si la muerte no se va». Le gritaron, pero el fuego nunca se encendió. Esa misma noche murieron todos los pájaros de la ciudad. Los vientos trajeron un olor dulzón. No provenía del interior, sino como si saliera de debajo de la tierra, de los cimientos mismos de la catedral. La piedra se agrietó. Las paredes se hundieron. En la fachada apareció una mancha que recordaba la silueta de una cabeza, sin boca, pero con las cuencas de los ojos vacías. Alguien la roció con vino, y ésta chisporroteó. Los sirvientes dejaron de subir a los campanarios. Las llaves fueron arrojadas al río. En las puertas de la catedral escribieron con sangre: «Él es la santidad. No se le puede tocar, pero tampoco se le puede abandonar». La ciudad esperaba. En las casas reinaba el silencio. La gente ya no salía por la noche. Solo los monjes con capuchas y la cabeza cubierta de ceniza recorrían las calles con lámparas encendidas, pero no rezaban, sino que contaban sus pasos en silencio. El obispo estaba muerto, pero seguía allí, como veneno en la sangre de la ciudad, como el dolor en un cuerpo que ya no necesita cabeza. A la 7ª semana tras la muerte del obispo, la catedral fue oficialmente cerrada. La orden fue firmada por el propio pontífice, que se encontraba en Aviñón bajo la protección de los caballeros del Santo Sepulcro. El texto, que no se leyó en voz alta, decía: «La Iglesia deja de ser un lugar de oración si en ella se ha instalado la carne separada del cielo». No era solo un acto de expatriación de los objetos sagrados, era el reconocimiento de que el hedor había traspasado las fronteras de lo físico, que ahora la cátedra no era un templo, sino un recipiente. En el sótano seguía supurando el jugo cadavérico. Las losas de piedra cerca del altar se habían ennegrecido y en los bordes habían aparecido diminutos hongos blancos. Nadie los tocaba, pero cada noche brillaban con un tenue resplandor aceitoso. No se podía permanecer allí más de 10 minutos. A la gente le sangraba la nariz y empezaba a vomitar. Los médicos que examinaron el lugar quemaron sus ropas y renunciaron a la orden. Según ellos, esto no es la muerte, es un estado en el que la muerte se ha cansado de morir. El testimonio del diácono Benoit describe cómo por la noche se oían pasos pesados y lentos, como si unos pies descalzos caminaran sobre plomo. Una de las noches vio la silueta de una persona con una túnica episcopal de pie en el balcón sobre la entrada de la catedral. No se le veía la cara,
Solo se veían los pliegues de la tela, por los que se arrastraban moscas negras. El ataúd nunca se encontró. Después de abrir la cripta, parecía haber desaparecido. Los que entraron en la capilla contaron que la piedra de la base se había hundido y que en el centro de la sala se había formado un hueco. Debajo había un vacío del que provenía un zumbido. Las descripciones diferían. Algunos oían cantos, otros gritos, pero todos coincidían en una cosa. De ese agujero salía un frío como el de una boca abierta en el último suspiro. La ciudad comenzó a morir. Las casas se vaciaron. La gente se marchaba. Los sacerdotes silenciaban lo sucedido. En sus sermones no mencionaban el nombre del obispo. Su retrato fue quemado y los registros de su ordenación fueron borrados. Solo quedó una piedra en la pared con la inscripción: "El que se ha quedado no pertenece a los vivos". Al 60º día, un niño, hijo de un molinero, entró en la catedral. Lo encontraron en la capilla, sentado junto a un hueco negro. Repetía lo mismo. Él habla desde dentro, reza al revés, me llama al vientre. El niño pronto se quedó ciego, su lengua se ennegreció y se desprendió. Murió 3 días después. Las autoridades municipales decidieron tapiar la catedral. Dejaron todo lo que había dentro: los altares, los libros y las reliquias. Los albañiles no se bautizaron. En la entrada colocaron una losa de mármol sin inscripciones. Debía tapar el agujero. Una semana después se agrietó. El olor volvió a aparecer. Más tarde, en las crónicas del monasterio de Saint-Justin, apareció esta mención: el dolor no es que no fuera enterrado, el dolor es que no quería ser enterrado, porque entonces su carne habría dejado de ser parte del rito sagrado y se habría convertido en cenizas, como todos los demás. Pero él eligió el camino de la profanación, ser un cuerpo que se opone a la putrefacción, como el pan que rechaza el moho, pero que absorbe la voz de la ira. Los rumores se extendieron mucho más allá de Aviñón. Los embajadores de Nápoles exigieron que se quemara todo el edificio. Una delegación de Roma trajo una icona para purificar el aire. Los lugareños no les abrieron las puertas. El último testigo mencionó que las paredes de la catedral se movían durante la luna llena. Según él, una noche se oyó un solo golpe en la campana muerta, y nada más, ni un solo ruido. Años más tarde, la cátedra se derrumbó. En su lugar quedó un terreno vacío y cubierto de piedras. Ningún sacerdote celebró allí la misa. Ningún pájaro se posaba en la antigua cruz. La gente susurraba: el olor permanece, pero ahora está dentro de nosotros.